Aquí estamos de vuelta con toda la información de Latinoamérica y del mundo. Hoy, ya 19 de mayo de 2025, y estos son los números del día. Y el primero, 6,7% es el número, te diría, astronómico al que asciende la deuda que tiene el Tesoro de los Estados Unidos en relación a su PBI. Un número muy impresionante que Scott Bessent, quien lo reveló en una entrevista que dio hace algunas horas el secretario del Tesoro, explicó que es un número que solo se compara con números de endeudamiento en momentos de guerra o de recesión, pero en un contexto de una economía que no está en recesión y ni que tampoco está en guerra, estos números nunca se habían visto. Es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy Estados Unidos y es uno de los grandes desafíos que tiene Donald Trump. Bueno, una de las estrategias parecía ser recortar el gasto. Para eso estaba el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, liderado por Elon Musk. No parece que estar funcionando demasiado esto para que haya recortes significativos en el gasto. Por lo tanto, y te diría que yendo a contramano de su aliado Javier Milei, Trump estaría buscando un camino diferente para bajar el peso de la deuda. Quiero que lo escuches al secretario del Tesoro, Bessent. Several components there. So if we unpack it, there is the growth, the potential growth of the debt, but what's more important is that we grow the economy faster. So what we've seen under the past 4 years, and what we inherited, I inherited 6.7% deficit to GDP, which was the highest deficit when we were not at war, not in a recession. So we've been trying to bring down the spending, and we are going to grow the revenue side. So we are going to grow the GDP faster than the debt grows, and that will stabilize the debt to GDP, which even Secretary Yellen and I agree is the most important number. Si nosotros viéramos una evolución de este porcentaje, es decir, cuánto representa el total de endeudamiento que tiene Estados Unidos, la deuda total sobre la economía, sobre el peso de la economía, iremos viendo una curva que va haciendo este dibujo. Es decir, que este peso ha ido creciendo. ¿Qué está planteando entonces Bessent? Es, en vez de hacer lo que está haciendo Milei en la Argentina, que claramente le está dando muy buen resultado, y es un ajuste muy fuerte para, obviamente, empezar a ahorrar, y en la medida en que se ahorre no requerir nuevo endeudamiento y poder ir pagando la deuda, y entonces el porcentaje de endeudamiento va cayendo, lo que vamos a tratar es de bajar un poco los gastos, pero no tanto, y de lograr que la economía crezca más rápido. Entonces, claro, este es un porcentaje en la medida en que la economía crece. Por lo tanto, si la deuda se mantiene estable, su porcentaje sobre el total de la economía va a disminuir. Es un enfoque que no siempre ha dado resultado, porque, bueno, entre otras cosas, es mucho lo que tiene que crecer la economía para que efectivamente esto funcione, y como la deuda genera intereses, eso va haciendo que el peso termine siendo cada vez mayor. Por eso muchos creen que debería Estados Unidos encarar un proceso de ajuste mucho mayor al que está queriendo encarar, en este caso, Donald Trump. Segundo número del día también tiene que ver con la economía, no de Estados Unidos, sino de un país europeo, que es España, que sigue siendo el líder europeo en desempleo. 11,4% la indicación, el número que da la Unión Europea en base a un análisis sobre las 27 economías que componen la Unión. El único que mantiene estos números de 2 dígitos de desempleo, con una previsión que, aún siendo optimista, habla de una caída al 10% en este 2025 y tal vez al 9,9% en 2026, pero que marca cómo España, siendo una economía que está creciendo, porque lo que también destaca este informe es que hay una perspectiva de crecimiento de más de 2 puntos, de más de 2,5 puntos para 2025, que es de las más altas de Europa. Lo que pasa es que este crecimiento no genera una reducción del desempleo, que sigue siendo un problema para España. Vamos a las caras del día entonces ahora. Y la primera es la de Luis Montenegro, primer ministro en funciones en Portugal,
que ayer fue a elecciones anticipadas, las terceras elecciones en 3 años, en 2 años en realidad, elecciones que dejan un resultado agridulce para el líder de la Alianza Democrática, el partido de centro derecha. ¿Por qué? Porque ganó, fue la fuerza más votada, pero está muy lejos de la mayoría. Es un sistema parlamentario, con lo cual vos siempre tenés que aspirar a la mayoría para poder gobernar con estabilidad. Bueno, la noticia es: vuelve a ganar entonces la Alianza Democrática, la AD, el partido de Montenegro, que todo indica que va a poder continuar como primer ministro. Pero la otra gran noticia de la jornada, por su impacto, es que el Partido Socialista hace la peor elección en su historia reciente, en más de 40 años, y queda al borde de caer en el tercer puesto. ¿Por qué? Porque sacó 32% el partido de Montenegro y peleando por el segundo lugar en 23% está el Partido Socialista, y llega el partido de extrema derecha que lidera el candidato mileísta, André Ventura. ¿Por qué te digo candidato mileísta? Porque hizo toda la campaña copiando muchos elementos del discurso del presidente argentino, de Javier Milei, hablando, por ejemplo, de esta frase de estilo casi bíblico que repitió Milei durante la campaña, y es esto de: no vengo a liderar corderos, sino a liberar leones. Y así tal cual, la repitió Ventura en una campaña que fue muy exitosa, que le permite hacer su mejor elección a nivel nacional y quedar al borde de ser el líder de la oposición. Todo indica que Montenegro va a conseguir el respaldo para ser primer ministro, pero la noticia es que hay un gran corrimiento a la derecha, porque entre el centro y la extrema derecha terminan sumando más del 50% de los votos, y es muy posible que tengas un primer ministro de centro derecha y una fuerza liderando la oposición que está aún más corrida hacia la extrema derecha, liderada por, insisto, este candidato mileísta que es André Ventura. Segundo rostro del día. Nikusor dan la sorpresa en otras elecciones de las 3 que hubo ayer en Europa. La anterior había sido la de la de Polonia. Ahora nos referimos a la de Rumania, y es que Nikusor Dan es electo presidente de Rumania en unos comicios dramáticos porque se enfrentaba a George Simeon, candidato también de nacionalista, muy cercano a Vladimir Putin, muy favorable a las ideas de Rusia, que había sido el ganador indiscutido en la primera vuelta de las elecciones. La primera vuelta había terminado 40% para Simeon, el candidato nacionalista, 20% para Nikusor Dan, que había sido la sorpresa porque es alcalde de la capital, de Bucarest, pero nadie lo imaginaba entrando al balotaje. Y ayer las elecciones terminan 54% para Dan y 45% nada más para Simeon, que solo pudo crecer 5 puntos entre la primera vuelta y el balotaje. Recordemos estas elecciones repetidas. En realidad el balotaje nunca se había llegado a realizar, pero la primera vuelta había sido repetida luego de que el año pasado, en noviembre, se anulara el triunfo del líder del espacio que llevaba George Simeon, que era Kalin Georgescu, por la supuesta injerencia rusa en este proceso electoral. Todo un proceso muy polémico, porque lo que muchos veían en Rumania es que estaban queriendo jueces apoyados por Europa básicamente imponer un triunfo, o por lo menos impedir que ganara un candidato cercano a Putin.